Muy bien, vamos a seguir con el asunto de gradual de las percepciones que vas teniendo conforme vas estudiando. Hablábamos la vez pasada o en la grabación pasada de las 4 percepciones y son 4 percepciones graduales que corre desde la ocultación total o la ocultación de la cara del creador, como dicen los sabios cabalistas, hasta la percepción completa del mundo y del creador cuando ya estás en un nivel espiritual y has penetrado y has estudiado correctamente la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, vamos a seguir con este asunto, a ver qué más nos dice el maestro. Leo. Dice, por consiguiente, somos imbuidos con un sentimiento de amor ilimitado por el Creador y como resultado de la similitud de sentimientos, el Creador y la persona se fusionan en una entidad. Esto es conforme vamos avanzando y vamos percibiendo la realidad de acuerdo a las reglas y a las leyes de la sabiduría de la Kabbalah. El creador y la persona se fusionan en una entidad. Es muy importante esta frase, pero muy profunda y muy complicado de entenderla a cabalidad. Pero no quiere decir con esto que es imposible entenderla. La vamos a captar conforme vayamos avanzando en nuestros estudios de Kabbalah. El creador y la persona se fusionan en una entidad. Bueno, debido a que esta etapa representa la meta final de la creación, hablando de la cuarta etapa, las primeras 3 etapas comprenden los pasos preliminares necesarios para lograr la cuarta etapa. Todos los deseos de un individuo son como si estuviesen alojados en el corazón, dice el Raf, porque se sienten allí en forma fisiológica. Por lo tanto, nuestros corazones se consideran representativos de todos los deseos del cuerpo y de nuestra esencia. Los cambios en los deseos del corazón de uno revelan, o como yo lo diría, dan como consecuencia cambios en la personalidad. Desde nuestro nacimiento, es decir, desde el momento en que aparecimos en este mundo, nuestros corazones están ocupados en nada más que preocupaciones por el cuerpo, es decir, en preocupaciones por recibir para uno mismo. Esto quiere decir por el cuerpo. Y solamente los deseos del cuerpo conciernen. Vivimos por completo en este mar del deseo de recibir y así es toda la materialidad y no vemos absolutamente nada más que esto. El corazón está lleno de los deseos del cuerpo y de ellos vive. Es decir, el corazón, que es lo que podríamos llamar el principio del otorgamiento o del deseo de otorgar o del camino de la espiritualidad, en base a ello, a esto se le llama el corazón, dice el Rab, está lleno de los deseos de querer recibir
para sí mismo o deseos del cuerpo. Y de ello vivimos. Algunos vivimos toda la vida y varias vidas en el cuerpo, es decir, en el deseo de recibir. Y en algún momento de nuestro desarrollo empezamos a desarrollar ese corazón, ese deseo de otorgar. Bueno, sigo adelante leyendo, pero en lo más hondo del corazón, en la profundidad de todos los deseos, hay un punto que está escondido detrás de todos los deseos mezquinos y temporales, o de todos los deseos de la materialidad, y que no es percibido por nosotros. ¿Por qué no es percibido por nosotros? Porque estamos imbuidos dentro de los deseos del cuerpo, dentro de los deseos de recibir. Entonces, ese punto no está a la vista y no sabemos siquiera que lo tenemos. Es este punto la entrada o, como dice el Raf, la necesidad. Cuando se despierta, esta necesidad es nada más ni nada menos que el anhelo de la espiritualidad, la sensación de la espiritualidad. Mientras no está despierto, somos verdaderamente materialistas e incluso no podemos creer, ¿sí? Y así pasa. No podemos creer que haya un aspecto fuera de esta materialidad, mucho menos un camino espiritual. Todo, si acaso lo queremos ver desde el punto de vista de la materialidad. Y todas nuestras creencias, todos nuestros esquemas son a partir de la materialidad. Así que mientras este punto no se despierte, pues somos seres o antenitas que andamos en búsqueda de placer, de todo tipo de placer. Ahora pues, como dice el Raf, este punto es una parte del creador mismo. Ya lo explicará el Raf más adelante. Sigo leyendo. Si conscientemente, por medio del poder de nuestros esfuerzos por superar y saltar por encima de la indiferencia, esa indiferencia que nos causa la espiritualidad y un poco la holgazanería que nos produce el estar buscando nada más placeres del cuerpo, este punto se va llenando gradualmente de deseos puros y buenos. Ya sabremos qué significa deseos puros y buenos. Y así ganamos la percepción del Creador en el primer nivel espiritual, que muchos de nosotros estamos ya en él, el nivel del mundo de Asilla. Pero en la parte alta del mundo de Asilla. Luego, dice el Rab, pasando en sus percepciones todas las etapas del mundo de Asilla, podemos comenzar a percibir al Creador en el siguiente nivel, que es el mundo de Yetzirah.
Y dice el Rab, y así sucesivamente, hasta que alcancemos el más alto nivel. ¿Cuál es el más alto nivel? La percepción del Creador en el nivel del mundo de Atzilut, que es el nivel más alto al que aspiramos para la corrección final. Cada vez, dice el Raf, experimentamos todas nuestras percepciones en el mismo punto interno de nuestros corazones. Allí empiezan a sentirse las percepciones espirituales. Y conforme vayamos penetrando en la sabiduría de la Kabbalah y en nuestro interior, ese punto se va a hacer más y más grande. Y no quiere decir que los otros deseos por la materialidad van a desaparecer. No, ahí están también. Pisamos los dos niveles. En el pasado, dice el Rab, cuando nuestros corazones estaban bajo la influencia de los deseos del cuerpo, de igual forma el punto interno en el corazón no recibía absolutamente ninguna percepción del Creador. Solo podíamos pensar acerca de los deseos en los que el cuerpo nos forzaba a pensar y desear solamente eso que el cuerpo nos forzaba a desear. Ahora bien, dice el Rab, si llenamos nuestros corazones de deseos puros y altruistas por medios de rezos y peticiones al Creador para nuestra redención espiritual, comenzaremos a percibir al Creador. Y entonces seremos capaces de pensar solamente en Él, puesto que han nacido en nosotros pensamientos y deseos relacionados a ese nivel espiritual. Consecuentemente, siempre deseamos únicamente lo que somos forzados a desear por la influencia espiritual que recibimos, de acuerdo a la etapa en la cual nos encontramos. Y aquí el Rab revela y pone especial énfasis en esto. Dado esto, dice el Rab, se hace claro que no debemos esforzarnos por alterar nuestros propios pensamientos, sino que debemos suplicar al Creador que los cambie, puesto que todos nuestros deseos y pensamientos son simples consecuencias de lo que recibimos, o con más exactitud, del grado en el que percibimos al Creador. Es decir, con todo lo que tienes, debes de empezar a trabajar, pero no debes de esforzarte más allá de lo que puedes tú trabajar. Eso es todo. Trabaja con lo que tienes, puesto que con lo que tienes es lo que necesitas y es suficiente, porque te ha sido dado desde arriba y eso es lo que tienes para trabajar. Si te dedicas a trabajar con lo que tienes, a trabajar correctamente en tus deseos, pues vas a alcanzar altos niveles.
Y poco a poco vas a ir percibiendo constantemente más al Creador. Dice el Rab, con respecto a la creación completa, es evidente que todo se deriva del Creador. Pero Él, el Creador, nos creó con un cierto grado de libre albedrío. La capacidad de dirigir nuestros deseos aparece solamente en aquellos que alcanzan las etapas de Abiyá. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando entras al camino espiritual vía la Kabbalah, vas entonces ahora sí a utilizar lo que los cabalistas y sabios denominan como libre albedrío. Antes, digamos, siendo del 99%, o antes de que se despierte ese punto en tu corazón, simplemente no tienes libre albedrío desde el punto de vista que los cabalistas denominan libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío, según los cabalistas, se da cuando tienes una alternativa a tu deseo de recibir para ti mismo. En la materialidad no hay alternativa, ese es el camino único. Todos somos como antenitas buscando el placer para uno mismo. Pero una vez que entras en el punto en el corazón, o que entras a la Kabbalah, o que aparece en ti el camino espiritual, te das cuenta que hay un camino alternativo al deseo de recibir para ti mismo, y es el deseo de otorgar, aun cuando no entiendes qué significa otorgar. Entonces, habiendo esta alternativa, el Creador nos dota de este pequeño libre albedrío y escogemos entre los deseos del cuerpo o los deseos espirituales puros y buenos. Ya se van a definir después qué son estos deseos puros y buenos en relación a los deseos que todos conocemos, porque todos estamos en la materialidad. Es decir, todos sabemos que es un deseo con la intención de generar placer para nosotros mismos, no para otorgar placer. Así, pues, habiendo ya libre albedrío, es decir, habiendo entrado al camino espiritual y aún sin haber recorrido grandes pasos de la espiritualidad, ya te encuentras por ese solo hecho dentro de la capacidad que te da el libre albedrío. Y entonces vas a escoger es el camino dependiendo de tus experiencias y de lo que dicen los sabios cabalistas. Cuanto más alto ascendemos espiritualmente, dice el Rab, más alto entonces es nuestro grado de libertad. Con el fin de esclarecer esto, podemos comparar el proceso de nuestro desarrollo espiritual con el desarrollo de la naturaleza material de nuestro mundo. Dice el Rab, toda la naturaleza
y el universo no representan más que un único deseo de autogratificación. Esto existe en cada individuo en un grado variante y con el incremento de este deseo, seres más avanzados llegan a nuestro mundo. Porque el deseo, pues induce a la mente a trabajar y a desarrollar el intelecto para la satisfacción de necesidades de uno. Así pues, nuestros pensamientos son siempre el resultado de nuestros deseos. Estos lo siguen y nada más son dirigidos hacia el logro de estos deseos. Junto a esto, los pensamientos tienen un rol especial. Con su ayuda podemos aumentar nuestros deseos. Si constantemente profundizamos y expandimos nuestros pensamientos acerca de algo y nos esforzamos en volver de manera continua a este pensamiento, pues de manera gradual ese deseo comenzará a aumentar con respecto a otros deseos. De esta manera podemos modificar la correlación de nuestros deseos con pensamientos constantes sobre un pequeño deseo. Podemos aumentarlo en un deseo tan grande que opacará a todos los demás deseos y entonces determinará nuestra esencia. Fases de revelación. El nivel más bajo en la escala espiritual se asemeja a la parte inanimada de la naturaleza. Repito, se asemeja a la parte inanimada de la naturaleza, similar a los cuerpos en el espacio o a los minerales, y así sucesivamente. Este nivel inanimado también le llamamos no vivo. El nivel inanimado en lo espiritual, o alguien que se encuentra ahí, tiene la característica de que este individuo no es capaz de actuar de una manera independiente. Por supuesto, este individuo tampoco puede revelar características propias de sí mismo, puesto que el deseo de tener placer dentro de él es tan pequeño que está definido como simple guardián de sus características y no como promotor de desarrollo. La falta de individualidad en ese nivel de la creación es enunciada en el hecho de que no posee nada independiente. Se enfoca en su función ciegamente. Realiza automáticamente los deseos de su creador, ya que no puede concebir cualquier otra cosa porque no tiene ningún deseo individual. Debido a que el creador quiso que los objetos inanimados se comportaran precisamente de esta manera, él les dio lo más bajo en cuanto a nivel de deseos, el cual no requería el desarrollo de estos objetos. Así, no teniendo ningún otro deseo, salvo los originalmente implantados en ellos por el creador, estos objetos realizan ciegamente sus tareas, preocupándose únicamente por sus necesidades de una naturaleza espiritual totalmente inanimada, sin percibir
sus alrededores. De manera semejante, en la gente, aún con este grado de desarrollo espiritualmente inanimado, también existe una falta de cualquier deseo individual. Solamente los deseos del Creador lo guían. Y debido a su naturaleza deben de seguir esta dirección meticulosa y subconscientemente, de acuerdo con el programa implantado dentro de ellos por el Creador. ¿Has conocido a esta gente? ¿Sabes a qué se refiere cuando hablas de una persona inanimada espiritualmente? Por lo tanto, a pesar del hecho que el Creador ideó la naturaleza humana de este modo para su propio propósito, en este estado espiritual, la gente no puede percibir nada más, salvo a sí mismos. En consecuencia, y esto es lo importante, este tipo de gentes tampoco pueden hacer nada por los otros. Solamente trabajan para su propio beneficio. Este nivel de desarrollo espiritual se llama inanimado, porque estás inanimado espiritualmente. Solamente vives para ti mismo. No te interesan los demás. Pero hay más grados, ¿eh? Y los sabios nos hablan de él. Por ejemplo, el siguiente. Un grado más alto de desarrollo se puede encontrar en la naturaleza de las plantas, debido a que el Creador confirió a este grupo de objetos un deseo mayor de placer que el dado a los objetos inanimados. Las plantas requieren cierto movimiento y crecimiento para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, este movimiento y crecimiento, pues es un atributo de un grupo, no de una aspiración individual. Respecto a la gente, dice el Rad, que pertenece a este nivel, llamado nivel vegetativo del deseo, aparece un cierto nivel de independencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel de independencia espiritual del Creador, quien determina el programa. Veamos qué quiere decir con esto. Puesto que el Creador construyó toda la naturaleza con base al egoísmo absoluto, es decir, con el deseo de autogratificación, esto es egoísmo. En el nivel vegetativo, estos individuos comienzan a desarrollar inclinaciones para distanciarte o para distanciarse de los deseos ya implantados en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comienzan a actuar sin consideración a otros, es decir, en contra de su naturaleza. Sin embargo, a pesar del hecho que las plantas en este mundo crecen en todas las direcciones y poseen una cierta libertad de movimiento, este es todavía considerado un movimiento colectivo.
Después de todo, ninguna planta es capaz, debido a la falta absoluta de deseo apropiado, incluso para sondear la posibilidad del movimiento individual. Así pues, una persona de este nivel vegetativo de deseos, no es capaz de aspirar a los esfuerzos individuales que divergen de las normas de lo colectivo, de la sociedad y de la formación. Esta persona tiene como propósito, preservar y obedecer todas las normas y las leyes de su ambiente, sí, su ambiente vegetativo. Y eso comprende un grupo de gente similar, el cual pertenece al nivel vegetativo de desarrollo. Por lo tanto, abunda el Raf. Por lo tanto, así como la planta, la persona de este nivel no tiene una vida separada e individual, sino que vive como parte de una comunidad, morando entre muchos otros que son similares en naturaleza. Entre todas las plantas y entre toda la gente de este nivel, solo puede encontrarse una vida en común, en vez de una vida individual para cada uno de los seres. Todas las plantas en general pueden ser comparadas a un organismo vegetativo, en el que cada planta se puede comparar a una rama separada de este cuerpo. La gente que pertenece al nivel espiritual vegetativo también puede ser comparada con este ejemplo. Es decir, aunque a veces se desvían de sus naturalezas egoístas, no obstante, puesto que su desarrollo espiritual es mínimo, permanecen confinados por las leyes de la sociedad y por su entorno. No tienen ningún deseo individual o fuerza para oponerse a la sociedad o a su formación, a pesar de que algunos aspectos ya van en contra de su propia naturaleza y actúan para el beneficio de otros. En la gradación espiritual del desarrollo, el nivel vegetativo es seguido entonces por otro nivel un poco más alto, el nivel animalista, dice el Raf. Este se considera más alto porque los deseos asignados por el creador en este nivel desarrollan a aquellos que existen en este nivel a tal grado que encuentran satisfacción en la capacidad de moverse y de pensar independientemente de otros, con el fin de satisfacer sus deseos. Es algo así mucho más que el nivel vegetativo. Cada animal tiene un carácter individual y sentimientos no relacionados con el ambiente circundante. Como consecuencia, una persona en esta etapa de desarrollo posee una mayor capacidad de funcionar de forma contraria a las inclinaciones egoístas y por el bien de otros. Pero a pesar de que un grado de independencia en este nivel se ha logrado y que se acerca a conducir una vida personal individual,
y no formada por las opiniones de la comunidad, pues los sentimientos propios siguen siendo supremos. Y aquellos que existen en el nivel humano o el hablante del desarrollo, que es el siguiente nivel después del animalista, ya son capaces de actuar en contra de su naturaleza y en sentido opuesto a lo colectivo, a diferencia de la planta. Esta gente es totalmente independiente de la sociedad en la elección de sus deseos. Porque estamos hablando de elección de deseos. En el nivel hablante ya puede la persona discernir perfectamente bien cuál es su naturaleza. Es más, puede ir en contra de su naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? El deseo de recibir para uno mismo. Pueden compadecerse de cualquier otro ser, dice el Ra, y por lo tanto pueden preocuparse por otros. Pueden ayudarles en su búsqueda de mejorarse a sí mismos, identificándose con su sufrimiento. Aquellos de este nivel, a diferencia del anterior o de los animales, pueden percibir el pasado y el futuro y por lo tanto actuar siendo guiados por el reconocimiento de un propósito central. Todos los mundos y las etapas atribuidas a estos mundos pueden ser vistos como una secuencia de pantallas que se ocultan de nosotros, luz del Creador. Mientras vamos adquiriendo la fuerza espiritual para superar nuestras propias naturalezas, cada una de nuestras fuerzas, cada pantalla consecutiva desaparece como si se disolviera. Y así vamos subiendo poco a poco hasta convertirnos al nivel hablante. Bueno, vamos a pararle aquí y el Rad va a ilustrar esta progresión o este gradual incremento del alma en el ser humano con un cuento que vamos a leer para la siguiente ocasión. Mientras tanto, aquí le dejamos. Muchas gracias y buenas noches.